Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo técnico en el que vamos a describir un problema de cálculo de un condensador. Vamos a ver el enunciado. Bien, tenemos un condensador que usa agua, en este caso, como elemento condensante. ¿Vale? Será un intercambiador tubular, un intercambio de placas, y que condensa refrigerante a una temperatura de condensación de 45 grados. Esto hay que señalarlo. Lo vamos a poner en rojo, 45 grados de temperatura de condensación. Siendo una descarga del compresor, en este caso de 100 grados. La temperatura de descarga del compresor no siempre es lo más importante para determinar un cálculo de este tipo, de caudal de agua o de caudal de aire para condensación. Porque sabemos que aquí dice que el agua que es el fluido condensante, entra a 20 y sale a 26. Eso es lo que nos interesa. Esos son los datos que nos interesan en este caso. La temperatura de entrada y salida del condensador. En este caso del fluido condensante. Bien, el condensador nos da al fabricante un coeficiente global de transmisión térmica, de 800 vatios metro cuadrado grados. ¿Vale? Cuando pone K se refiere a los grados. En este caso trabajamos con grados centígrados. Con una potencia de condensación de 120 kilovatios. Esto es muy importante. Esta es la potencia total de condensación, que es, bueno, la necesidad, de condensación que, digamos así, sale de un problema teórico. Un problema teórico a través de un diagrama de Molière que nos determina que ese es el objetivo según el problema, de esa condensación. Y vamos a ver qué es lo que nos pide. Nos pide determinar el caudal de agua, es decir, si nos pide determinar el caudal de agua una vez que hubiéramos calculado las condiciones o las características técnicas del condensador, se podría determinar también el grupo de bombeo y la superficie del mismo, la superficie del condensador. Una vez que también tenemos este dato, una superficie del condensador calculado, pues con 120 kilovatios, que es su necesidad de disipación, pues nos vamos y podíamos elegir en el fabricante uno comercial. Por lo tanto, la bomba que hemos dicho. Bien, para resolver este problema, lo primero que necesitamos es saber qué es qué relación guarda la temperatura de condensación con la temperatura de enfriamiento del fluido condensante. Bien, como hemos dicho, por un lado, en la gráfica, como estamos viendo, tenemos que esta es la temperatura de condensación. En el sentido, por ejemplo, hacia la izquierda. ¿Vale? Vemos que es completamente horizontal, porque es una línea isoterma dentro de la campana, también es paralela completamente al punto isóbaro, es decir, una línea isóbara, va a la misma presión, ¿vale? Y esta curva T1, T2 se correspondería a la temperatura, en este caso, del fluido condensante. Aquí tenemos el ejemplo con el caso del agua, ¿vale? Bien, vamos a ver. Nos referimos a la diferencia de temperatura 1, ¿vale? Como la diferencia entre la temperatura de entrada del fluido condensante, agua, hacia la temperatura de condensación. Y DT2 como el salto térmico que hay entre la temperatura de salida del aire, del agua, que es el fluido condensante, hacia la temperatura de condensación. Hay un punto medio determinado que se correspondería a lo que aquí llamamos como diferencia de temperatura media. ¿Qué es lo que pasa? Que como esto es una línea curva, no es una línea recta, la manera más eficiente de resolverlo es usando lo que se le llama la diferencia de temperatura media logarítmica. ¿Vale? Aquí lo tenemos. ¿Qué se corresponde a esta ecuación? Que está en modo logaritmo. Sería la diferencia, el dt1 menos dt2, es decir, la temperatura de condensación menos temperatura de entrada, menos la diferencia entre la condensación y la salida, y el logaritmo entre ese cociente, t sub 1, t sub 2. Esta ecuación es la que nos determinaría el punto, ¿vale?, con su salto correspondiente de temperatura. Por lo tanto, esto viene reflejado en grados. Si entramos en ecuaciones, tenemos que la energía
la energía en este caso de condensación, toda la potencia térmica de condensación, se corresponde al producto de la tramitancia del condensador por la superficie de intercambio por la diferencia media de temperatura logarítmica. ¿Vale? Esto podría venir dado en kilovatios o en vatios térmicos. También la misma potencia térmica, ¿vale? Es el caudal másico, esta es la más conocida, por el calor específico del agua, en este caso, que es el fluido condensante, por la diferencia de temperatura de entrada con respecto a la salida de lo que sería el aire, también, el agua como fluido condensante. En ambos casos nos encontramos con una incógnita. Por un lado tenemos que no sabemos lo que vale la superficie, ni tampoco el caudal másico que nos piden. Así que vamos a determinarlo. Si nos vamos a la primera ecuación, tenemos el valor de la transmitancia, que como hemos visto valía 800, en el origen del problema valía 800 vatios metro cuadrado, grado, y vamos a calcular la diferencia de temperatura media logarítmica. Utilizaremos otro color. La diferencia de media de temperatura logarítmica en este problema equivale a, como ya hemos puesto, dt1, que es el salto térmico a la entrada, menos dt2, salto térmico a la salida, con respecto a la temperatura de condensación. Voy a poner las fórmulas y después resolvemos el caso. Y logaritmo neperiano del cociente entre dt1 y dt2. Eso es como tenemos que resolverlo. Esto es igual a la temperatura de condensación. ¿Cuánto vale la temperatura de condensación? Hemos dicho que valía 45 grados. Menos la temperatura de entrada, menos 20. Esto sería dt1. Lo mismo en el caso de dt2, 45 grados, menos la temperatura de salida, que son 26. Partido, estos son 25 grados, 19 grados, ¿vale? Por lo tanto, el logaritmo de esta diferencia es el logaritmo neperiano de la razón entre 25 partido 19. Esto es 6, que es 19 menos 25, partido el logaritmo neperiano, que se calcula en una calculadora científica, de 1,31. Y nos da un valor, todo ello, de 22 grados, 22,2 grados centígrados. Ya tendríamos el valor de la diferencia de temperatura, el salto térmico logarítmico. Salto térmico logarítmico, 22,2 grados. ¿Vale? Muy bien. Con lo cual, aquí, si tenemos este dato y este dato de esta ecuación, podemos determinar la superficie de intercambio. Vamos a ver cómo lo hacemos. Solo tenemos que despejar el valor de la superficie llevando este valor y este valor a dividir. A superficie de intercambio será la potencia térmica partido, si nos vemos aquí, la tramitancia, U por la diferencia media logarítmica. Si tenemos en el problema que la potencia son 120 kilovatios, y recordemos que estos 120 kilovatios equivale a 120 kilojulios segundo, dividido 800, pero lo voy a poner de la siguiente manera: 800 vatios metro cuadrado será 0,8 kilovatios, solo tengo que dividir entre mí, lo mismo, metro cuadrado, grado, por, en este caso, un salto térmico, por 22,2 grados, que es, voy a ponerlo en K, es lo mismo que poner grado centígrado, para el caso es lo mismo. Este grado se va con este, ¿vale?
Esto, que son kilovatios, se me va con esto. Y el resultado lo tengo en metros cuadrados. ¿Vale? Pues multiplicando, haciendo esta operación, tenemos un valor total de 6,75 metros cuadrados. Ese sería nuestro valor de la superficie de intercambio. Por otro lado, también tengo que, como hemos dicho, la potencia térmica era igual al caudal másico por el calor específico por el salto de temperatura entre la entrada y la salida. Con lo cual, el caudal másico será igual a la potencia térmica, U sub C, partido el calor específico por el salto de temperatura. Bueno, anteriormente las unidades son metros cuadrados, lo tenemos bien cerradito. Estos son lo mismo que, vamos ya a ir poniendo números, 120 kilovatios, que son kilojulios segundo. El calor específico, en este caso el calor específico del fluido condensante, que es el agua, que es 4,18, y eso lo tenemos que saber, ¿vale? 4,18 es que kilojulio, kilogramo, grado centígrado, por la diferencia de temperatura, que entre 20 y 26, entre la salida son 6 grados centígrados. ¿De acuerdo? Y esto equivale a 4,78 kilogramos segundo caudal másico. Como es una unidad que no me cuadra por el agua, el caudal de agua, kilos son los litros en agua, y lo voy a pasar ahora multiplicando por 3.600. Por lo tanto, tengo 17.224 litros separados. Litro hora. Este sí es un caudal de agua que yo puedo determinar, que puedo saber cómo sacarlo para elegir una bomba. Y aquí tendríamos resuelto ya el problema con estas dos fórmulas de energía que he dispuesto. Bien, eso es todo para este vídeo. Muchas gracias por vuestra atención. Recuerda que si tenéis alguna cuestión sobre algún tema, pues no dudéis en consultarla, que la intentaremos resolver lo antes posible. Así pues, también os agradecería mucho que compartierais este vídeo y por supuesto nos vemos en el siguiente. Hasta pronto. Saharan dust from a desert storm leaves the Amazon, then gives off